¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3, momento de decantar la información y conversar un poco las noticias que van ganando atención en la jornada. Vamos a conversar esta vez con Liliana Calderón, y es abogada penalista del estudio CMS Grau. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Buena tarde, bienvenida a TV Noticias 7.3. Bueno, se abrió anoche, ¿no? Ya muy tarde, fueron ahí todos a la expectativa desde temprano. Me parece, no se cometió esta vez los excesos, porque fueron excesos, hay que decirlo, que con la otra terrorista liberada, ¿no? Los medios cinematográficos, no el tema en estas persecuciones, pero bueno, en fin, salió anoche la senderista, la terrorista Marta Huatay, después de 25 años de haber cumplido ya su condena. Hay muchas interrogantes que nos quedan sobre la mesa, pero vamos por orden, ¿te parece, Liliana? Claro que sí. ¿Por qué no se quedó cadena perpetua? ¿Qué fue lo que pasó? Algunos podemos conocerlo, pero es importante que se diga, que se sepa. ¿Por qué solo 25 años a una mujer con el daño que nos hizo, ¿no? como país, como sociedad? Sí, bueno, definitivamente yo creo que es algo que a la opinión pública y a los ciudadanos en general, y por qué no a los peruanos, nos afecta, ¿no? Que después de tanto tiempo, quien nosotros consideramos nos ha hecho tanto daño, no haya permanecido en la cárcel por cadena perpetua durante todo el tiempo que de repente debió estar. Bueno, los jueces, la sala que la condenó, consideró que la condena a imponerse, la condena justa, la condena proporcional al daño que ella había ocasionado, eran 25 años de pena privativa de la libertad. Entre otras cosas, se consideró porque ella no formaba o no había sido, digamos, partícipe o autora directa de ciertos hechos, ¿no? Sino que más bien su rol en la organización estaba ligada hacia un sector que de repente no tenía incidencia de manera tan clara en los hechos que se habían cometido. Y hizo una evaluación de todos los hechos, de las pruebas y obviamente del lugar que ella ocupaba en la cúpula para poder otorgarle esa condena, ¿no? Que podríamos ahora considerar injusta, claro, que podríamos haber considerado que debieron darle cadena perpetua, pero bueno, esa fue la pena que la sala consideró al momento de evaluar el caso en otorgársela, ¿no? ¿Pero qué pasó con las cadenas perpetuas en este país? ¿Existen todavía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y el delito de terrorismo evidentemente contempla la cadena perpetua, al igual que otros delitos, como por ejemplo el sicariato, como por ejemplo el robo agravado en la modalidad, cuando yo mato a una persona intentando apropiarme de sus bienes. Definitivamente sí, hay muchos delitos que contemplan la cadena perpetua, ¿no? Sin embargo, consideró la sala que ella merecía 25 años y no cadena perpetua. Pero bueno, a muchos otros miembros, a lo mejor y no tan de la cúpula, en un principio se les juzgó y se les sentenció a cadena perpetua, pero luego, bueno, con un tema en la corte se retrocedió y bueno, se volvió a juzgar porque hubo procesos con jueces sin rostro y demás. Se pensó en ese momento que se había violentado sus derechos, que fue un error, y bueno, muchos quedaron a 25 años que se están cumpliendo ya en el interín, y ya un poco hacia lo último, me parece que es de estas últimas semanas, se da con que la señora y pudo haber estado involucrada en el atentado de Tarata. Se le intenta ahí generar un proceso, pero bueno, ya no hay tiempo. Buenas noches, los pastores, ha salido la señora. ¿Qué pasó? ¿No se pudieron dar cuenta de eso antes? Es que no se pudo incluir a ella como una de las partícipes del atentado de Tarata. Y lamentablemente, al no habérsela incluido, no se le podría juzgar por este nuevo proceso, no se le podría juzgar por estos hechos. Y ella ha cumplido su pena, y como cualquier ciudadano que cumple su pena, tiene que salir de la cárcel. Claro, pero entiendo que los indicios están y que el proceso puede continuar, y si se considera, la señora puede ser nuevamente recluida. Por supuesto que sí, definitivamente, ¿no? Pero estamos en todo ese proceso de acopio de información, acopio de indicios, para que el Poder Judicial, bueno, en este caso la Fiscalía, tenga los suficientes elementos para incluirla en ese caso, ¿no? Que es lo que todos entendemos que va a suceder, como y que tiene que pasar. Como en otros casos que se pueden cumplir todos estos principios, requisitos que entiendo para que se dé la preventiva, porque bueno, pues la señora a lo mejor y se puede fugar, ¿no? Bueno, pero ahora mismo no se le puede poner una preventiva, más nada. Al día de hoy, lamentablemente no. Ella ha cumplido el día de ayer su condena, pese a no haber pagado la reparación civil, tiene el Estado la obligación de dejarla en libertad. Lamentablemente es así.
Y el tema de la reparación civil, que es otra de los temas de polémica, ¿no? Al final, que es un saludo a la bandera, Liliana, no es mayor impedimento para que la persona recupere la libertad. ¿Para qué existe entonces? Bueno, lo que pasa es que debe quedarnos claro algo, ¿cierto? Algo bastante práctico, ¿no? A una persona que se le condena a una determinada pena, a una determinada cantidad de años, cumplidos estos años, tiene que dejarse en libertad. En este caso, la reparación civil no fue incluida como una regla de conducta, ¿no? Y además, aún no se haya cumplido, aún no se hubiera incluido como una regla de conducta, si uno cumple su pena, tiene el Estado la obligación de darle la libertad y uno el derecho de recuperar su libertad. Porque yo escuchaba también muchos comentarios, muchas opiniones de que no hay prisión por deudas, ¿no? Que eso es algo que la Constitución lo garantiza, ¿no es cierto? Yo no puedo estar recluido en un establecimiento porque tengo una deuda, sea con el Estado, sea con un ciudadano. Pero más allá de eso, ¿no? Son cuestiones independientes, la reparación civil y la pena, por más que se den siempre en conjunto en una sentencia. Pero no ha habido mayor cambio ni iniciativa legislativa respecto de que eso cambie, ¿no? Porque si no, pues queda como un saludo a la bandera, claro. ¿No? Nadie lo va a pagar. Exacto. Sin embargo, hay mecanismos dentro del proceso penal que permiten el cobro de la reparación civil, como son, por ejemplo, la ejecución de los embargos, ¿no? O la responsabilidad solidaria. Claro, me parece que la señora tiene un inmueble ya incautado, pero bueno, pues no alcanzaría igual con la venta de este inmueble la pena que se le ha impuesto. Bueno, la reparación civil que se le impuso. ¿Y por qué se manejan también montos a veces tan irreales, ¿no? A la señora se le ha impuesto... Yo lo dudaba, lo he tenido que buscar para comprobarlo, pero es 3.700 millones de soles. O sea, en 25 años no sé cómo, si es que a lo mejor... pagando cuánto al día se hubiera podido pagar, pero es que es como impagable, ¿no? ¿Por qué se manejan esos montos sobre figuras que al final no se van a cumplir? Sí, la verdad es que son montos impagables, son montos exorbitantes. No me queda ninguna duda que son montos que el procurador en su determinado momento y que la sala en su determinado momento consideró que fue el monto o que es el monto que está destinado a reparar el daño que ha ocasionado el Estado peruano y a los ciudadanos. Claro, igual no le va a devolver la vida a nadie, exacto, ¿no? O sea, 3.700 millones de soles no va a resucitar a nadie y en ese sentido pues queda cortísimo, pero aún así pues es una cifra irreal, cifra, ¿no? Es una cifra irreal, es una cifra que seguramente muy pocos ciudadanos pudieran pagar en ese escenario. Lamentablemente ella no ha pagado la reparación civil. Como te decía, como te comentaba previamente, tiene el derecho a recuperar su libertad, pero también el Estado tiene el derecho de exigir el cobro de esa reparación civil. No, o sea, ¿no prescribe o...? No, puede continuar. Ah, sigue debiendo. Así es. Ella continúa debiendo, el Estado tiene los mecanismos para, de alguna forma, lograr que el cobro se haga efectivo, ¿no? Por eso te comentaba que hay mecanismos dentro del proceso como el embargo de sus bienes, ¿no? Ahora que de repente ese bien haya estado embargado por otra entidad o por otro proceso, bueno, eso escapa en todo caso al tema en concreto, pero definitivamente el Estado tiene mecanismos para generar el cobro. Claro. Ahora, si ella no tiene los medios para pagarlos, bueno, entonces ya entramos a otro terreno, no tanto en la... No porque la deuda no sea exigible, sino porque la deuda se torna incobrable, ¿no? Pero a ver, no es que no haya tenido los medios, pero es que no ha tenido ni la intención de pagar nada, porque sí ha ido pagando mensualmente la cuota del colegio de abogados para, bueno, en un futuro que ya llegó, poder ejercer. O sea que no tenía pues intención de pago, porque si no ese monto lo hubiera transferido, lo hubiera hecho para pagar un poco la reparación civil. Es más, en algún momento incluso hasta con temas con sus abogados quiso, me parece, pasar a nombre de terceros el inmueble que tenía, pero que finalmente ya ha sido embargado. ¿Cómo es que una persona, bueno, es que se le priva de la libertad, no se le priva de otros derechos, entiendo? O sea, normal que pague al Cali, que es alguien que puede ejercer, ¿cómo queda eso? Bueno, lo que pasa es que cuando a ti te imponen una condena, una sentencia, además de la pena privativa de la libertad, te pueden imponer otros tipos de pena. Por ejemplo, una multa o, por ejemplo, una inhabilitación. En el caso concreto de esta persona, la sala no le impuso una pena de inhabilitación. De esta terrorista, ¿qué se les pasó? Entonces, bueno, lo que pasa es que, digamos, tú puedes imponer la inhabilitación como pena principal o como pena accesoria.
como la ley no está contemplado como una pena principal en ese momento, ¿no? Entonces, si no está contemplada en la sentencia como tal, si no dice textualmente que se la inhabilita para ejercer la profesión de abogada o la profesión que ella tiene, entonces no, definitivamente no opera ese tipo de pena, en cuyo caso ella al día de hoy podría ejercer la profesión que ella tiene, que es la abogacía, ¿no? Se puede cumpliendo con todos los requisitos, que claro, en este caso es, por ejemplo, estar habilitada por el Colegio de Abogados bajo el cual tú estás inscrita, ¿no? Y no tiene a lo mejor consideraciones éticas el Colegio de Abogados de albergar una terrorista entre sus asociados, o haber estado recibiendo mensualmente lo que le pagaba una terrorista para en el futuro que ya llegó a ejercer. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es, lamentablemente no se podría considerar esa característica o para inhabilitarla al día de hoy, pero si en el futuro, por ejemplo, ella incumpliera alguno de los requisitos establecidos en nuestro reglamento o del Código de Ética, definitivamente el Colegio de Abogados tiene la posibilidad de inhabilitarla, pero por un hecho futuro, claro, no por ello. Porque además, aunque nos cueste considerarlo, aunque parezca un poco contradictorio, aunque nos cueste entender, lamentablemente con el cumplimiento de la pena se entiende que el condenado se ha rehabilitado. Ya pesa, ¿no? Porque ella es una persona libre y en ese sentido tiene todas las consideraciones de una persona libre y juegan pues con la legalidad que en algún momento quisieron dinamitar y no nos queda de otra. Por eso te decía que es un poco contradictorio, ¿no? Porque esa legalidad que de repente quisieron cuestionar o con la cual no estaban conformes, ¿no? Ahora es la legalidad a la que apelan para poder ejercer sus derechos o para buscar restituir sus derechos. Pero bueno, como colegio profesional, el Colegio de Abogados tiene iniciativa, tiene propuesta, quiero decir, para acercar al legislativo, ¿no? No se le ha escuchado a lo mejor a través de los correos allí, no sabes de momento nada, algún pronunciamiento del CAL al respecto. No hay ningún pronunciamiento del CAL al respecto, pero yo creo que por lo menos debería ser algo a considerarse para los casos futuros o para las próximas liberaciones que se puedan estar contemplando, ¿no? Porque además recordemos que en el año 2013, si no me equivoco, se incluye dentro del Código Penal esta famosa inhabilitación para ejercer la profesión de profesora o para trabajar en un centro educativo si es que tú has sido condenado por terrorismo, ¿no? Entonces de repente valdría la pena que se analice esa posibilidad de incluir esa modificación en el Código Penal para ejercer otro tipo de profesiones, ¿no? Ajá. Mira, eso está interesante, podría funcionar. Sería interesante también que surgiera de parte del Colegio de Abogados, ¿no? Quien ha recibido mensualmente los aportes de esta terrorista. Pero bueno, lo cierto es que dices en el 2013 y hasta día de hoy recién me parece que están por sacar la lista de los senderistas que lograron nuevamente ingresar y trabajar en el magisterio. Pero, entonces tenemos toda una problemática, ¿no?, detrás. Llegamos tarde, ¿no? Hay esta sensación de que estamos llegando tarde a los hechos. O de repente en el año o para los años 90 o inicios o fines de los años 80 quizá no se contempló o no se dimensionó en su real magnitud todas las consecuencias que podrían acarrear una vez que sean liberados estos terroristas, ¿no? Y esas consecuencias las estamos viendo el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, enfrentarnos a la posibilidad de que ella pueda ejercer la abogacía, ¿no? Y finalmente podemos decir, bueno, ella ya cumplió su pena, ya se rehabilitó, se le tienen que restituir sus derechos y tiene, como cualquier ciudadano que ha cumplido con su pena, la posibilidad de ejercer su profesión, ¿no? Sí, pero esta sensación... Aunque no nos da una sensación agradable y definitivamente nos genera muchos cuestionamientos, ¿no? Claro, no nos queda ahí el sabor a injusticia, el sabor de que llegamos tarde a cosas que pudimos haber advertido y bueno, pues para que la señora le encuentre... le pegue un poco los hechos que cometió en libertad, ¿no? Que no le sea tan fácil y ahora pues a nadar ahí en la legalidad que en un principio petardearon y de qué manera. Qué difícil, vamos a ver qué pasa. 3.700 millones, pues es que creo que solo Susy Díaz, me parece, la excongresista Susy Díaz fue una de las pocas que pagó una reparación civil bastante alta, claro. Pero la pagó y digamos cumplió con la... Ingeniosa, ¿no? Creo que vendía besos a un sol, no sé, en el Jirón de la Unión, pero vamos a que cumplió con su responsabilidad ciudadana y con un mandato judicial.
pero otras personas no. Le daba igual esta señora Marta Huatay, pero sí tenía dinero para ir a dejar al CAL, y el CAL bien que recibía. Vamos a ver pues si se pronuncia el CAL. Tú como... agremiada. Agremiada, esa es la palabra. ¿Te parece que tendría que pronunciarse? Yo creo que sí, definitivamente el Colegio de Abogados y todas las instituciones del Estado que tienen alguna injerencia en estos temas tendrían que hacerlo, ¿no? Sobre todo, ya no tanto un poco para corregir lo que no se ha podido hacer hasta ahora, pero ya para mirar el futuro, ¿no? Para mirar el futuro de los casos que se vienen o las liberaciones próximas, ¿no? Para ver cómo vamos a enfrentar esa situación, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente la reacción frente a que exterroristas formen parte del magisterio, la reacción fue tardía, ¿no? Tardía porque la disposición se incluyó después de que se conoció que ellos estaban ejerciendo nuevamente la profesión de educadores, ¿no? Y lo mismo va a pasar seguramente con este caso ahora, y que esperemos una respuesta clara de las instituciones que tienen. Claro, no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Como sociedad, y no haber podido adelantarnos, no haber podido advertir lo que podía suceder, y ahora recién ya nos estamos cuestionando. Espero también que estemos en capacidad de poderle hacer un seguimiento con inteligencia, aunque claro, no tampoco se la podría hostigar, ¿no? La señora ya es una persona libre y en ese además sentido... rehabilitada, se entiende, ¿no? Se entiende. Oh, es tú lo eres que muy nos optimista, dice. ¿no? Pero bueno, digamos, no es que lo considere, no es que esté de acuerdo con ello, pero digamos que las leyes, nuestra legislación señalan eso, ¿no? Y es por eso que te decía, nos queda lamentablemente un sinsabor, nos queda un ánimo de injusticia, ¿no? Que de repente algo no está bien, pero en todo caso debemos tomar las medidas necesarias para prevenir esa situación. Estaremos atentos a ver si es que hay algún pronunciamiento de parte del Colegio de Abogados, y a ver qué iniciativas legislativas también parten desde el Congreso de la República respecto de estas situaciones que nos están saltando ahora ya con el tema en la cara. Muchísimas gracias, Liliana Calderón, por haber conversado con nosotros, abogada penalista del estudio CMS Grau. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más en minutitos.